Bueno, hermanos, eh, vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a leer eh, esta mañana. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 69 al 75. Si pueden tener sus Biblias a mano, sin duda va a ser mucho mejor para entender y estar aún más involucrados en la historia. De todas maneras, igual va a estar proyectado en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y otra vez negó con juramento, yo no conozco al hombre. Y poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Tengamos un breve momento de oración. Señor, estamos delante de ti con el deseo, Señor, de que nos hables, con el deseo, Señor, de escuchar tu palabra y de que ella nos enseñe, nos instruya, nos encamine, Señor, por tus veredas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo y pueda trabajar en nuestros corazones y revelarnos, mostrarnos qué hacemos mal, en qué nos hemos equivocado, o que nos fortalezca si es que estamos débiles. Encomendamos, Señor, todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con esta serie, Creciendo con Pedro, y hoy vamos a detenernos en una historia bastante conocida. Y antes de meternos en la historia, me gustaría recordar que la semana pasada el pastor comenzó su sermón haciendo una pregunta acerca de si alguna vez nos hemos sentido bien por algo que hemos hecho, o algo que hemos dicho, y alguien nos reconoció, nos felicitó, etc. Si estoy mal, me corrigen después, pero algo así preguntaba el pastor la semana pasada. Pero hoy quiero comenzar preguntando si alguna vez hemos hecho algo tan malo que nos hemos sentido tan miserables, si alguna vez hemos hecho algo tan lamentable que nos hizo sentir tan malos. Bueno, algo así tuvo que haber sentido Pedro después de haber negado a su Señor, después de haber negado a su Maestro. ¿Y quién no ha escuchado esta historia acerca del apóstol Pedro? Sin duda, este es uno de los episodios más conocidos en la historia de Pedro junto a Jesús, si no el más conocido. De hecho, los 4 evangelios se detienen a relatarnos este hecho. Y podemos decir que esta fue una experiencia sin duda muy significativa para él, ya que después de esta deliberada negación eh, y la suma tristeza a la que él fue envuelto, luego él sería restaurado por Jesús ya resucitado. Y así fue instruido y fortalecido en su fe. Esta escena en la vida de Pedro es vergonzosa, tal vez indigna de un discípulo de Jesús. Sin embargo, no todo es oscuridad, no todo es vergüenza, porque detrás de este pecado y la lucha que Pedro enfrenta, Dios le guía, le fortalece y le enseña a enfrentar este gran obstáculo. Ahora bien, este hecho trae tantas lecciones para Pedro. El sufrimiento por el pecado, la posterior restauración, etc. Pero hoy buscaremos poner la atención en la tentación que enfrentó Pedro, a la cual él sucumbió sin aparente resistencia. Veremos de qué manera él cedió y por qué razón lo hizo. Y luego veremos en cómo él, ya siendo un apóstol, en su primera carta,
Él nos presenta algunos aspectos necesarios que podemos considerar para hacer frente en esta lucha y resistir en nuestra vida cristiana. Por eso el mensaje de hoy lleva por título Enfrentando la tentación y la prueba. Enfrentando la tentación y la prueba. Ahora, para meternos en la historia, debemos recordar que antes de la negación de Pedro han pasado muchas cosas. Jesús y sus discípulos cenaron juntos, recordemos. Después tuvieron una serie de conversaciones bastante llamativas, donde primero Jesús habla de su muerte, que sería traicionado, da algunas instrucciones a sus discípulos y justamente también predice la negación de Pedro, que Pedro le negaría. Luego Jesús se retiraría a orar junto a sus discípulos, donde finalmente él sería arrestado por los soldados y la guardia de los principales sacerdotes y fariseos. Una vez arrestado Jesús, es llevado hacia la casa de Caifás, quien era el sumo sacerdote, y donde estaría el Sanedrín para buscar algún argumento para dar muerte a Jesús. Bueno, en ese camino, en el transcurso en el que llevaban a Jesús, la Biblia nos relata que Pedro le seguía de lejos. Ahora, algo que podríamos decir a favor de Pedro, ¿no es verdad? Es que le seguía de lejos. No tenemos registros claros sobre otro discípulo que le haya seguido, sino que tenemos la información de que Pedro estaba siguiendo de lejos. Y no se limitó solo con seguirlo durante el camino, sino que buscó la forma, buscó la manera de entrar al patio de la casa del sumo sacerdote. Bueno, el Evangelio de Juan nos dice que Pedro siguió a Jesús junto a otro discípulo, que probablemente haya sido Juan, y que este otro discípulo, eh, que conocía al sumo sacerdote, habló con la portera y que permitió la posterior entrada de Pedro. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Pedro a seguir a Jesús hasta este punto? Bueno, probablemente haya sido movido por sus comprometedoras palabras, palabras que encontramos en su palabra. Por ejemplo, en Lucas 22:33, Pedro le dice al Señor, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Probablemente en el afán de hacer valer lo que le había dicho en ese momento a Jesús, lo llevó a seguir al Señor. También podemos ver que fue la curiosidad de ver cómo terminaría todo, ya que en el mismo texto que hemos leído, Mateos 26:58, dice, mas Pedro le seguía de lejos, y al finalcito del versículo dice, se sentó con los alguaciles para ver el fin. De manera que tenemos a Pedro tratando de ser superior a los demás discípulos, con la curiosidad de ver cómo termina este hecho. Y podríamos agregar que quizás fue movido en parte también por amor a su maestro, pero al notar que le seguía de lejos, podemos suponer que también tenía miedo. Este Pedro logra entrar al lugar donde Jesús estaba para ser acusado y ser maltratado. Y así llegamos a los versículos que hemos leído. Versículos 69 y 70 dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sabemos cuánto tiempo pasó exactamente entre la entrada de Pedro a aquel sitio y que sea reconocido. Pero al parecer no bastó mucho tiempo para que la criada lo reconociera, que según el Evangelio de Juan sería la misma que le habría permitido el acceso. Seguramente la luz del fuego apuntando sobre su rostro, donde él se estaba calentando, y también la intranquilidad sobre su semblante eh, por la razón de Jesús, por la preocupación de ver a Jesús en esas circunstancias. Confirmaron probablemente las sospechas de la guardia que estaba de aquella criada. Pero ¿cómo responde Pedro a esta interrogante? Bueno, él niega a su maestro, ya lo sabemos. Y esta vez, Pedro no se enfrentó a una multitud de hombres como cuando
tomaron preso a Jesús o a los principales sacerdotes o a una compañía de soldados, sino que ante el primer obstáculo, una criada que estaba a la puerta y lo acusa, y él, sin pensarlo, niega a conocer a Jesús. El hombre que hace unas horas atrás ah, prometía estar con Jesús hasta la muerte, ahora, de forma inmediata, casi instantánea, cae de esta manera y peca contra Dios, siendo una viva imagen de una contradicción tan grande. Ahora, ¿no nos suena familiar una historia así? ¿Jamás te ha pasado algo similar? Que te has mirado a ti mismo como un gran cristiano, como alguien diferente, pero tristemente hace falta un pequeño obstáculo para que caigas y te des cuenta de la realidad de tu pecado. A veces hace falta tan solo una pequeña tentación para que caigamos y ofendamos el nombre de nuestro Dios. El resto de la historia es conocida. No pasó mucho tiempo para que otra mujer lo identificara y él al acercarse a la puerta lo encararían con el hecho de que lo habían visto con Jesús. Versículos 71 y 72 dice, pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y dijo a los discípulos que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y otra vez negó con juramento, yo no conozco al hombre. Vemos cómo ya en la segunda ocasión se comienza a correr la voz acerca de él y su conexión con Jesús, al punto que las acusaciones vienen de todos lados. Incluso Juan nos dice que un sirviente, pariente de Malco, quien había perdido la oreja precisamente a manos de la espada de Pedro, un sirviente, pariente de Malco, lo reconoció. Y ya en la tercera negación, no son dos mujeres acusándole, sino que es un grupo de personas que ya dan por hecho el asunto, ya que su forma de hablar lo delata, ya que su acento era de Galileo y la mayoría de los discípulos eran galileos. Versículos 73 al 75 dice, y poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. En el versículo 74 observamos que Pedro niega a Jesús prácticamente con todo su esfuerzo. Ya hemos mencionado que Pedro llegó a ese lugar seguramente arrastrado por sus palabras, por sus dichos y también por su actitud. No debemos de olvidar que Pedro era uno de los más destacados de los 12. De hecho, era el aparente líder del grupo. Lo podemos suponer, por ejemplo, cuando se menciona la elección de los 12 discípulos, Pedro siempre se destaca como el primero en la lista. También porque Pedro siempre es el que toma la iniciativa, lo hace preguntando, lo hace respondiendo las preguntas, también lo hace reaccionando. Fue Pedro quien se abalanzó sobre las aguas para caminar. Fue Pedro quien llegó primero al sepulcro para ver qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Y probablemente fue Pedro quien más tiempo pasó con el Maestro. Parece que su participación como discípulo lo llevó a tener una confianza excesiva. La idea de ser Pedro y comportarse como su nombre lo, lo calificaba, ser sólido, ser firme, ser fuerte, le jugó una mala pasada. Y eso estuvo por encima de su compromiso con el Señor Jesucristo. La promesa que le hizo a Jesús fue vacía, fue sostenida por su jactancia. Puso su confianza en sí mismo y cuando llegó el momento, cedió ante la presión, ignorando que no era su capacidad lo que le haría ser un buen discípulo de Cristo, sino la dependencia en el Señor. El pecado de Pedro no tiene justificación.
Eh, el pecado de Pedro no tiene justificación y él negó al Señor de una manera deliberada, de una manera absoluta, reiterada, al punto de maldecir, al punto de jurar. Pero tan pronto cantó el gallo, Pedro se dio cuenta y lloró amargamente. Pedro tomó a la ligera las promesas que le hizo su maestro. Y al momento que se puso difícil la cosa, en el momento que el asunto se puso complejo, no estuvo ni cerca de dar el ancho y se desplomó. Ahora, como nos preguntábamos hace un rato, ¿qué tan diferente lo hacemos nosotros cuando llega el momento de la tentación o la prueba? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos cuando debemos de dar testimonio del Señor, por ejemplo? ¿Cómo respondemos cuando alguien hace un comentario acerca de Dios? ¿Cómo respondemos cuando alguien se burla o hace alguna pregunta y preferimos callar? Probablemente nos sorprenderíamos si supiéramos exactamente cuántas veces hemos negado al Señor. Y probablemente hayan sido más de 3 veces. No solo con aquello que debíamos decir, quizá con algo que debíamos hacer o algo que dejamos de hacer ante la presión del mundo. ¿Quieres responder correctamente a tu posición de hijo de Dios y seguidor de Jesús y enfrentar la tentación y no sucumbir ante ella? La clave está en no mirarte a ti mismo y mirar al Señor como el que puede darte la capacidad para responder correctamente a tu llamado de hijo de Dios. Ahora, lo maravilloso es que la historia no termina aquella noche, sino que Pedro sería restaurado y, por cierto, sacaría tantas lecciones de este momento. Podemos verlo, por ejemplo, en los evangelios más adelante, en los primeros capítulos del libro de Hechos, y podemos verlo también en su primera carta que él escribió con la intención de dar ánimo, de fortalecer a un grupo de cristianos que estaba sufriendo por causa del Señor. Y en su último capítulo, el apóstol nos da una serie de principios que podemos observar y que podemos detenernos para ser fortalecidos, para responder como un verdadero hijo de Dios ante las pruebas y ante las tentaciones. Así que les voy a invitar ahora a ver en su primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 5, del versículo 5 al 11. Vamos a ir por partes viendo cada uno de los puntos que podemos extraer de esta porción de su palabra. Y el primer llamado, o la primera característica que Pedro hace y que podemos sacar como lección, lo encontramos en el versículo 5 y 6. Y el primer llamado es un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. Versículos 5 y 6 dice, asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. En estas exhortaciones que el apóstol comienza, que nos da, él comienza hablando de los ancianos, unos versículos más arriba, pero acá en el versículo 5 se detienen los jóvenes, a que no sean rebeldes, a que tengan la humildad y la disposición de someterse a los ancianos o a los presbíteros. Pero ojo, que el llamado no es solo para los jóvenes, sino que es para todos, como nos dice el texto, sometiéndose los unos a los otros, como también nos dice, y revístanse todos de humildad. Y bien sabemos nosotros que para someternos al pastor, a un presbítero o a un hermano, es necesaria la humildad, porque debo reconocer que no tengo la solución, o debo reconocer de que estoy equivocado y que necesito aquel consejo. De esta manera, Pedro pone un especial énfasis en la humildad. Humildad que no solo es necesaria para nuestra relación con nuestros hermanos o con nuestros líderes, sino que es necesaria en cada esfera de la vida.
y con nuestra relación con el Señor, tanto más. Sabiendo que le necesitamos, que cuando nos reconocemos débiles e incapaces, Dios promete su ayuda. Como nos dice el versículo, Dios da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice, ciertamente Él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. Salmo 138, versículo 6 dice, aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Aunque el Señor es sublime, mira al humilde. Aquí está la lección aprendida de Pedro, que ahora llama a la humildad, porque Dios se agrada de aquellas personas. Y también es una lección para nosotros de no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino ponerla en Dios. No creas que soportarás la tentación por tu capacidad o que agradarás al Señor por tus virtudes, sino que mírate siempre como alguien que sin Él es débil, es vulnerable, porque como nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, así que el que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿De qué manera entonces estaremos preparados para no sucumbir ante la tentación? Con humildad, con humildad, con humildad de nuestras relaciones, en nuestras responsabilidades y en nuestra relación con el Señor, recordando que somos simples vasos de barro en las manos del alfarero. Otra característica importante o principio importante que Pedro nos da está en el versículo 7, y el llamado es a confiar nuestras preocupaciones al Señor. Dice el versículo 7, echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Otra cosa importante que menciona Pedro para enfrentar las luchas y las pruebas es dejar todas nuestras ansiedades y preocupaciones en las manos de Dios, ya que las preocupaciones y las ansiedades son un escenario tan sutil donde incluso a veces nos dominan y en consecuencia nos llevan a actuar de una manera tan insensata. Por eso debemos recordar, como nos dice el versículo, Dios cuida de nosotros. Hermanos, el corazón del ser humano es constantemente absorbido por muchas cosas, necesidades, problemas, preocupaciones, familia, futuro, etcétera. Pedro recuerda esta verdad tan simple, pero que es tan necesaria y que constantemente tenemos que estar recordándonos. Porque cada día habrán nuevos motivos por los cuales estar ansiosos y estar preocupados y afanados. Pero debemos de confiar en el Señor, que lo que hoy nos afecta, Él lo sabe y lo tiene todo bajo su mano. El siguiente punto y el siguiente llamado y la siguiente característica y la invitación es estar alerta para soportar los ataques del enemigo. Estar alerta para soportar los ataques del enemigo. Versículos 8 al 9 dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Pedro estaba muy consciente de los poderes de Satanás y de cómo enfrentar sus ataques. Recordemos, por ejemplo, las palabras de Jesús cuando se retira a orar junto a sus discípulos. Les dice, velen y oren para que no entren en tentación. Bueno, fue precisamente lo que hicieron mal esa noche Pedro y los discípulos, porque ninguno de ellos estuvo a la altura. Este texto de Pedro es bastante claro con respecto a Satanás. Es alguien a quien no debemos de subestimar. ¿Y cuál es la manera de no subestimarlo? Bueno, orando en todo tiempo y estar conscientes de sus astucias. Cuando nos tienta, por ejemplo, de formas sutiles, cuando nos pone en situaciones tan atractivas para la carne, cuando nos hace
creer que lo que queremos está bien si lo disfrutamos y nos sentimos bien, pese a que la palabra del Señor lo prohíba. Recordemos que el mismo Pedro fue utilizado por Satanás, como lo veíamos la semana anterior. Por lo tanto, Pedro sabe bien acerca de las astucias y peligros de Satanás. Debemos de tener presente que el enemigo hará todo lo posible para destruirnos, a nosotros, a nuestras familias. Él odia a aquellos que quieren amar a Jesús y seguirlo. Si tú eres uno, Satanás solo quiere destruirte, él solo quiere que abandones tu fe. Ahora bien, también es necesario eh, evitar algunos extremos cuando hablamos de Satanás y los demonios. Y uno de ellos, uno de esos extremos, es atribuir todo a Satanás y culparle de todo lo que pasa. Algunos cristianos ven a Satanás en todos lados, en una enfermedad, en los problemas, etc., atribuyéndole incluso más poder del que realmente tiene. Y el otro extremo es ignorarlo por completo, lo que también está mal. Hay cristianos que piensan en el enemigo como si prácticamente no existiera, como si no tuviera incidencia absoluta en el mundo. Lo ven casi como un ser mitológico. Bueno, pues Pedro nos dice lo contrario. La Biblia, la palabra del Señor nos dice lo contrario, al punto que es comparado a un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y él aprovechará cada debilidad para hacernos daño, como el orgullo, como el enojo, como la pereza, etc. Él anda buscando a quien devorar y debemos estar conscientes de sus astucias y procurar, como nos dice Efesios, no dar lugar al diablo. Debemos estar atentos en los tiempos en que somos débiles para resistir sus ataques y que nuestra fe no decaiga, teniendo como consuelo que muchos hermanos en el mundo están peleando la misma batalla, como nos decía la carta, están en la misma lucha y Dios tiene en cuenta a cada uno de sus hijos. Pero este no es el único consuelo, sino que también Pedro nos presenta un consuelo y una seguridad muy grande en los siguientes versículos, de los cuales nos ayudan a estar seguros para enfrentar y resistir en la batalla como cristianos. Y nos ayuda a ver que está Dios por delante para hacernos vencer. El último eh, punto y en la última invitación de Pedro es a una alabanza al Dios que sustenta la salvación de los suyos. Una alabanza al Dios que sustenta la salvación de los suyos. Versículos 10 al 11. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Tengan presente, hermanos, que el sufrimiento para nosotros como cristianos es común, sea por causa de los ataques de Satanás, sea por causa de nuestro pecado, sea por causa de las circunstancias de la vida. Lo seguro es que sufriremos, pero debemos de considerar, primero, que será por poco tiempo. ¿Por qué? Porque comparando nuestra vida con la eternidad, será poco tiempo. Cualquier sufrimiento que padezcamos será solo un poco de tiempo comparada a la eterna plenitud y gozo en la presencia de Dios. Cualquier sufrimiento será considerado poco versus la eternidad. Y segundo, que es el Dios de toda gracia, quien hará lo necesario para completar su obra en nosotros. Nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Será la gracia del Señor, no nuestra capacidad, no nuestro esfuerzo, no nuestro conocimiento, no nuestra experiencia, no nuestros recursos, nuestros talentos o nuestros dones, sino la gracia de Dios nos sustentará en todo tiempo para la salvación.
Puedes estar sufriendo, hermano, quizá por causa de tu pecado, como lo hizo Pedro cuando negó al Señor. Puedes estar triste porque has cedido a la tentación. Bueno, el Señor puede restaurarte. Puedes ser débil frente a la tentación o frente al sufrimiento de la prueba. El Señor puede hacerte firme. El Señor puede hacerte fuerte. Él puede hacerte estable para que puedas resistir. Aquí, hermanos, tenemos una gloriosa esperanza, la cual nos debe llevar a enfrentar cada obstáculo en esta vida cristiana con suma dependencia de Dios. Podemos fallar en el camino, pero Dios puede hacer que ese tropiezo una instancia oportuna para encaminarnos de nuevo en el camino. Pedro fue tentado y pecó, pero Dios lo restauró y lo fortaleció. Usó esa experiencia para que Él sea glorificado en Pedro. Ya para ir terminando, ¿has fallado al Señor? ¿No has estado a la altura de ser un buen discípulo? ¿Has sido frágil y débil? Humíllate al Señor, busca al Señor. Y Él puede hacer con nosotros lo necesario para ser restaurados y para ser fortalecidos en esta vida. Mira lo que hizo con Pedro, de alguien que tuvo temor de decir la verdad a una criada. Podemos verlo después en el libro de Hechos, dando testimonio del Señor ante el Sanedrín, ante Anás y Caifás, los mismos que hicieron matar a Jesús. Pero esta vez no lo negó, pero esta vez tuvo valentía y no tuvo temor. Y esta vez dice la verdad. Hechos 4, 12 y 13. Pedro hablando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13 dice, y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Esta vez ya no temieron, al punto de declarar la verdad ante amenazas y al punto de saber que estas mismas personas habían matado a Jesús y eran una amenaza para ellos, pero esta vez no tuvieron temor de decir la verdad. Hermanos, si no estás dando el ancho, si no estás superando la prueba, reflexionemos y consideremos su palabra. Humillémonos al Señor, reconozcamos nuestra humildad, nuestra debilidad y seamos humildes. Entreguemos nuestras preocupaciones a Él. Estemos constantemente en oración y alerta ante las astucias del enemigo. Y por último, confiemos en Él y rindámosle una permanente alabanza, porque en Cristo y por la obra de su Espíritu, Él nos fortalecerá y nos capacitará para ser hombres y mujeres para su gloria. De esta manera podremos enfrentar cada tentación y cada prueba, teniendo la certeza que mayor es el que está con nosotros, capaz de vencer al enemigo, capaz de vencer nuestro pecado. De hecho, Él venció y conquistó estas cosas en la cruz del Calvario. De tal manera que podemos decir, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 11, a este Dios que nos fortalece, que nos sustenta, que nos establece, a Él sea el dominio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a orar. Amado Señor, queremos ir ante ti, reconociendo, Señor, que por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades, no podremos, Señor, superar las distintas tentaciones y las distintas pruebas. Queremos reconocer, Señor, que te necesitamos. Queremos reconocer que no somos nada sin ti. Queremos reconocer, Señor, que tú, Dios mío, eres quien nos fortalece. Tú, Dios mío, eres quien nos establece, quien nos sustenta. Señor, permítenos depender de ti en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. No nos dejes ceder, no nos dejes caer en las garras del enemigo. No nos dejes, Señor, claudicar, sino que haznos perseverar en tus caminos, perseverar en tu palabra, Señor. Permítenos, Dios, aferrarnos a ti y que tu Espíritu Santo cada día haga de nosotros
hombres y mujeres fieles y capaces de glorificarte, Señor. Oramos y te pedimos que nos sostengas como iglesia. Oramos y te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes en nuestros pecados, que nos ayudes en nuestros temores, y que podamos poner toda nuestra ansiedad en ti, toda nuestra confianza en ti, y que, Señor, podamos también rendir permanente alabanza y rendirte toda la gloria, porque tú, Dios mío, eres quien hace todo para que nosotros eh, te amemos, Señor. Nos levantamos de esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.